Con todos ustedes, Irene Alquézar. Buenas noches. Buenas noches y bienvenidos todos a la fiesta del cine aragonés. Celebramos este año la 5ª edición de los Premios Simón que organiza la Academia del Cine Aragonés. Acabamos de ver una pieza elaborada por Marisa Fleta con todas las piezas presentadas este año. Una cosa, durante toda la noche van a poder seguir la gala en directo a través de las redes sociales con el hashtag Simón 2016 o lo que viene siendo almohadilla de toda la vida, Simón 2016. Y sí, efectivamente, yo soy Irene Alquézar. Ya sé que muchos de ustedes no han oído hablar nunca de mí. No pasa absolutamente nada. Este año la gala la emite Aragón Televisión, o sea que a partir de ahora la cosa va a cambiar, ya les aviso. Además, yo les pregunté a los de la Academia, ¿por qué? ¿Por qué yo? Y me dijeron, vamos a ver, Irene, has hecho de Agustina de Aragón con la Escuela Cómica Suicida.
Formas parte del reparto de La Casa de Bernarda Alba, dirigida por Santiago Meléndez. Trabajas con compañías como Seis de Trébol, la Escuela Cómica Suicida, Teatro Indigesto, La Clac, Los Mancusos, Gato Negro. Eres chica Star Kids. Bueno, por eso y porque Carmen Barrantes acaba de dar a luz. Pero tú eres perfecta. Me lo dijeron, os lo juro. Y si no, seguramente muchos de los que estuvisteis el año pasado en los premios Simón os acordaréis de mí por el emotivo discurso que di al entregar un premio. Vamos a verlo. Hola, buenas noches. Hola. Es un placer para mí estar esta noche aquí en representación de la obra social de CaixaBank. Son 500 millones de euros los que anualmente destina la obra social a ayudar a los más desfavorecidos. Y aquí, concretamente en Aragón, son 16 millones. No solo para ayudar a las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social, sino también para promover la cultura aragonesa. Y sin más, estos son los nominados al mejor cortometraje. Eso es. No tenía nada interesante que decir, ¿eh? Que conste. Es broma. Una cosa, a los nominados y los entregadores tomar ejemplo. No de ella, de mí, para vuestros discursos. Bueno, las películas muestran la actualidad que estamos viviendo. Si rascamos un poquito, podemos ver en qué están realmente basadas. Y nuestras películas nominadas también. Novatos, por ejemplo. Yo, ya perdonarán ustedes, pero no se cansan de escuchar a los políticos. Es que siempre lo mismo, de verdad. Para mí es como tener un déjà vu. Como cuando pones en la televisión Aragón HD, que siempre es una cosa. Bueno, novatos. 3 nominaciones esta noche. Nicolás Coronado, mucha suerte. ¿Dónde estás? Nicolás, levanta la mano o algo. ¿Dónde está Nicolás? No me digas. Por favor. Yo tenía unas ganas de conocerlo, sobre todo por conseguir los 6 grados de separación con Kevin Bacon. ¿Saben lo que son? Es algo muy sencillo. Mira, les voy a poner mi ejemplo. Si Nicolás hubiera venido esta noche, a partir de hoy yo hubiese sido íntima de Nicolás Coronado. 1er grado de separación. Nicolás es hijo de José Coronado, 2º grado, que consiguió un Goya por No habrá paz para los malvados, dirigida por Enrique Urbizu, que escribió La novena puerta, dirigida por Roman Polanski, con Jack Nicholson. Ya llevamos 4. Jack Nicholson protagonizó Cruzando la oscuridad y El juramento, que no he visto ninguna de las dos porque me han dicho que... Pero ambas películas las dirige Sean Penn, que sale en Mystic River. ¿Adivinan con quién? ¡Con Kevin Bacon! Pues nada, Nicolás, ya hemos fastidiado la noche. Ay, bueno, no pasa nada. Vamos a continuar. Novatos. Se basa en la experiencia de Pablo Aragüés en un colegio mayor durante la época de las novatadas. Pero, en vez de esconder el maltrato, lo denuncia a través de su película, convirtiendo el tema en noticia. Porque sí, el cine también sirve para esto. Absoluto rechazo contra el maltrato, sea del tipo que sea. ¿No es así? Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Otra película. El bandido cucaracha. En la ficción... Ya, sí, es verdad. Podríamos haber puesto muchas caras. Hemos elegido esta, teníamos a Bárcenas, bueno, teníamos a muchos. Bueno, ¿qué vamos a hacerle? En la ficción los pobres roban a los ricos. En la realidad, como estamos viendo, los ricos roban a los pobres. Y en El bandido cucaracha cuentan las andanzas con títeres del bandolero Mariano Gavín, el Robin de los bosques de los Monegros. Bueno, no hay comparación. Vamos a ver, Robin se escondía en los agrestes bosques de Sherwood. Y el cucaracha en los Monegros, de la Guardia Civil. Es secano... No. Gana por goleada el nuestro. ¿Dónde va a parar? Otra película nominada y de actualidad. La novia. 2 hombres se pelean por un amor. Pero solo uno podrá lograrlo, o esperemos que no. Bueno, ya veremos. La novia. 6 nominaciones tiene esta noche. Luisa Gabasa. Enhorabuena por el Goya. Enhorabuena.
Enhorabuena. Lo haces tan bien, que estás siendo reconocida hasta en Aragón. Que tiene mérito, ¿eh? No, te digo. Sí, Luisa y Paula se han pasado gran parte del año recogiendo premios, como es merecido, y siendo las más guapas de la alfombra roja. Mírenlas. Por cierto, Luisa, me encantó tu particular homenaje al Cierzo en los Goya. Llevas Aragón dentro. Un aplauso, por favor, para esta grandísima actriz. Maravillosa. Es verdad, también ahora que lo pienso, es que con esto de los premios se arma unas... ¿Se acuerdan ustedes en los últimos Oscar que se hizo en las redes sociales viral la chorrada esa de que si Leonardo DiCaprio ganaba iban a la Plaza España? De verdad, a veces se nos ocurren unas cosas que yo no las entiendo. Yo fui. Pero a ver si ligaba, que la cosa está... Y sí, mira, me encontré ahí con uno comiéndose un kebab y... Bueno, nos liamos. Por cierto, era de la ACA. Ahora entienden por qué estoy aquí, ¿no? Vamos con otra película nominada. Bendita calamidad. Este fue el casting original de Gaizka. Pero le pedían mucho. Tenían un caché muy alto. Así que decidió cambiarlo. Hizo bien, porque se convirtió en el taquillazo del año en Aragón. Es una obra basada en la novela de Miguel Mena, que espérate un momento porque ahora que lo estoy pensando, es normal, sin quitarle mérito a sus autores. Vamos, contaba con el reparto de Oregón Televisión, todos los actores, que aparte que están estupendos. Eso hay que decirlo. Por ese Jorge Asín, qué gracioso que estás, por favor. Eso sí, no estás nominado. No sé si, pero ya te lo digo, no. No, pero estás muy bien, estás divertidísimo, como Nacho Rubio, que tampoco está nominado, pero también es protagonista de otra de las películas nominadas esta noche, Refugios. Ay... Ay, ¿ves? No sé, yo lo pienso. Almodóvar, Vargas Llosa, Imanol Arias... Hombre, mi Bertín Osborne, se me han caído todos los grandes. Menos mal que me queda Fernando Esteso, que tú eres íntegro. Menos mal, porque si no... Bueno... Refugios es una película rodada a caballo entre Argentina y Aragón que nos muestra los secretos más íntimos de sus personajes. Que, por cierto, Alejandro, vamos. Si vos querés rodar una película, no hace falta que te vayas a Argentina. Acá bordamos el acinto. O bueno, lo practicamos, es verdad que no ha salido muy bien, no pasa nada. Pero aquí, muy buena película, mucha suerte. Bueno... Durante 4 años, los premios Simón han llenado el teatro principal y este año nos hemos trasladado a la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza. Vamos, que ya se han dado cuenta, ¿no? Yo también, porque esto es muy... es más... marrón, mucho marrón. Bueno, y más gente, mucha gente. Sí que sabrán, seguramente, que Simón viene de Simón del Desierto, una película de Luis Buñuel. Lo que seguramente no sepan ustedes, o algunos de ustedes, es que la Sala Mozart tiene las mismas dimensiones que la Basílica del Pilar. Sí, así es. La única diferencia es que aquí hay mucha más gente rezando. Por tanto, empecemos a desvelar ganadores. Que comience la fiesta del cine aragonés. Entregan el premio a Mejor Dirección Artística Marisol Aznar y Pepe Quiles. Hola, buenas noches. Es un placer y un honor estar aquí en esta gala organizada por la Academia del Cine Oregonés, la ACO, para... A ver. Sí. Marisol,
Dilo bien. La ACA con A. Academia del Cine Aragonés. Vale. A ver si se van a enfadar de la Academia y no nos invitan al año que viene. No, hombre, no, que no se La van a ACA. enfadar. Que Aragón, Oregón, para el caso de Tauste. Hombre, Más o menos, quiero decir. Parecido sí, pero lo mismo no. Bueno, vale. Si acaso en el programa Oregonés de Aragón TV podéis hacer una academia paralela y, bueno, pues dais premios, estas cosas. Pues mira, apuntado, que estamos muy faltos de ideas ya. Bueno, vamos con los primeros nominados televisados de la historia de los premios Simón. Categoría Mejor Dirección Artística. Los nominados a Mejor Dirección Artística son Darío Pérez. Portrait of a Wind-Up Maker. My name is José Manuel, but everybody calls me Chema. Manuel de Miguel. El bandido Cucaracha. Y no cesan de llegar refuerzos de Huesca y Zaragoza. Me gustaría tropezarme personalmente un día con ese cucaracha para ajustarle las cuentas. Jesús Bosquet y Pilar Quintana. La novia. Alejandro Cortés, Susana Vilchez y Gloria Barugel. Refugios. Llama a mi hermano. He explicado lo de la habitación. No quiere entender, es muy egoísta. ¿Ya lo conoces? Luis Orando. El hombre que quiso ser segundo. Hasta ahora nunca pensé que haría un documental, pero cuando descubrí la extraña historia de los hermanos Chomón, supe que tenía que contarla. Ana Nicolás. Bendita calamidad. ¿No estará de parto? Sí. ¡Está de parto, está de parto! Quitamos el control y pasáis, Antonio. Oiga, ¿no podrían llevarla ustedes? Es que yo me estoy quedando sin gasolina. Y el Simón a la Mejor Dirección Artística es para... Chachachán, Jesús Bosquet y Pilar Quintana por la película La novia. Muy buenas. Hola. Pilar no ha podido venir por motivos laborales, pero bueno, gracias de parte de ella y mías. Y voy a ser muy breve. Simplemente quiero dedicar el premio a todo el equipo de La novia y en concreto al equipo de arte. Y gracias, Paula. Entregan el premio a Mejor Videoclip Natalia Gomara y Begoña Muñoz. Buenas noches. Natalia, estás estupenda, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Qué guapísima estás. Bueno, muchas gracias. Estoy divina, pero esto se lo debo a la firma Sisinia y a Global Makeup, que son los que me han maquillado. ¿Te has dado cuenta cuánta gente hay? Están todos arreglados este año, ¿eh? Pero madre mía, ¿pero cuántas caras conocidas? Hola. Hola. Buenas noches, Zaragoza. Y buenas noches, Begoña. Buenas noches, Natalia. Bueno, Begoña, como ya sabrás, la capital aragonesa y en especial Zaragoza y parte de alrededores lleva desde hace años compartiendo las calles para grabar estos preciosos videoclips que se hacen aquí en nuestra tierra. Yo invito a los realizadores de videoclips a rodar, por ejemplo, en la calle Don Jaime. La Asociación de Comerciantes en torno a Don Jaime estaría encantada de apoyaros, como lo hemos hecho con los Simón desde la primera gala. Eso es, desde la primera gala, en esta ceremonia, los videoclips siempre optan a premio. Y esto es algo muy novedoso en este tipo de galardones. ¿Tú has participado en alguno, no? Sí, la verdad que he tenido la suerte de poder participar en varios y hacer varios personajes. Y es una sensación maravillosa, porque es increíble todo el trabajo que hay detrás. Además, los realizadores escuchan la música, ponen el alma les sale por la boca, lo viven y... No te enrolles, vamos a los nominados. Ay, bueno, vale. A ver, y los nominados al mejor... perdón, ya van. Los nominados a Mejor Videoclip son
Los puentes hundidos, para copiloto. De Gustav Schuss y David Fernández Vidal. Malcolm, para Cuti Bericar. De Javier Macipe. Crónica de un asesinato a corazón abierto, para Gran Carvin. De Mara Ruga y Beatriz Pisa. Ritmo veraniego, para Dada. De Dada. Olvídate de mí, para Gianni Como. De Ignacio Bernal. Un gran fracaso, para Calavera. De Iván Castel. Y el ganador es... Toma, tú entregas el Simón y yo leo el premio. Bueno, vale. No han hecho caso esto de realización. No veo ni gorda sin las gafas. Toma, anda, lee tú, que yo entrego el premio. Va, va. Y el Simón 2016 a mejor videoclip es para... Ritmo veraniego de Dada para Dada. Nada, pues muchas gracias. A mí no me viste Sisinia, como se puede ver. Pues nada, un orgullo decir que el Ritmo veraniego lo realizamos en coproducción con Producciones Siderales. Aquí Jacobo, que habla mucho mejor que yo. O sea que nada, daros las gracias y seguimos. Bueno, yo voy a coger el Simón porque como mola año tras año, bueno, esta es mi segunda edición, subir al escenario a recoger un premio. Pero bueno, voy a tratar de ser breve. Quiero agradecer a Dada que me haya sacado de casa este año pasado, que ha sido pues quizá el peor año de mi vida. Perdí a un hermano, entonces se lo quiero dedicar a mi hermano Bondi, que falleció el 10 de enero, pero también se lo quiero dedicar a los Dada. Y a uno que en todos los premios que hemos ganado nunca lo hemos nombrado, que es Jon Arteaga Beitia, que no ha estado en ninguno de los festivales ni en ninguna de las fiestas. Y a Iván Castel, que está por ahí, también deberías de subir a darnos un abrazo y nosotros a ti. Muchas gracias a todos. Todos ustedes, Antón Castro, Premio Nacional de Periodismo Cultural. Buenas noches, soñadores, distinguido público, queridos telespectadores. La película de esta noche tiene 120 años y empieza con el Titilimundi, con el Farrusini y con el cinematógrafo Coine. Más tarde aparecen los Jimeno y retratan a la multitud en 1899 a la salida del Pilar de una misa de 12. Segundo de Chomón irrumpe desde Teruel con trucos de mago. Luis Buñuel inventa el surrealismo en Calando y sus descampados y dice que entiende el cine como instrumento de poesía. Florián Rey, de la Almunia de Doña Godina, encuentra la piedra filosofal del cine popular. Luego, con esa suave terquedad del país, aparecen, entre otros muchos, Saura desde Huesca, Forqué, Borau, Artero, Castellón, Moncayo Films o Eduardo Ducay, que acaba de irse de puntillas justo a tiempo para volver a ser recordado en los premios Simón. Era el hombre total del cine y esta tierra de polvo, niebla, viento y sol es el territorio inagotable de las fantasías y de los sueños. Nuestra película de 120 años avanza por escenarios inverosímiles y tan reales como las montañas, los humedales en los desiertos. Hemos sido plató de aventuras como se empeñó en probar Félix Zapatero, que conversó con Sancho Panza, Johnny Depp, en las grutas del Monasterio de Piedra. Somos protagonistas y secundarios imprescindibles. Y ahí seguimos, ensanchando la luz,
buscando historias, personajes, ambientes y mitos, con otras miradas, con nuevos profesionales, llenando de imágenes y más imágenes el álbum de todos los deseos. Hay equipos, salas, festivales, proyectos públicos, hay incluso algunos apoyos. Aragón alimenta gozosamente la enfermedad del cine. Estamos como nunca. Se cimbrea un arbusto y detrás hay un cineasta. Sopla el cierzo en las esquinas y aparecen actrices y actores, fotógrafos, operadores de cámara o de sonido, maquilladoras, guionistas, directores de arte, productores o músicos. Pasea uno por el Paseo de la Independencia y se encuentra con Luisa Gabasa, recién coronada con el Goya. Te tomas un café en Gambrinus y vienen los chicos de la ACA y gritan: más cine e industria, más cine aragonés, por favor. Esto es un sinvivir y ahora llega la tele. Por cierto, felicidades por esta primera década. Esta es una gran velada, el ritual de la creación, la ceremonia donde todos nos reconocemos, la noche de un sinfín de creadores vivísimos y ambiciosos que burlan la crisis y el IVA. Tienen mucho que decir, tenéis mucho que decir y mucho que dar a ver. El cine es la mejor ilusión, es el arte para todo. Belleza y emoción, lucidez, denuncia y búsqueda. El cine es un espacio para vivir y una forma de respirar. Así que sigamos trabajando para el desenlace más feliz. En la oscuridad casi siempre percibimos la compañía más segura. Anda, anda, bésame, tonto, le dice Luisa Gabasa a Fernando Esteso, la extraña pareja soñada. 120 años. ¡Qué peliculón! ¡Qué peliculón! Muchísimas gracias. Enhorabuena a todos. Y ahora damos paso a el cine que viene de Pablo Aragüés, otra de las grandes figuras. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Nos conocemos? No, pero me gustaría. Cuando te dicen sé que querrías jugar conmigo, jugamos. যে আমি ওদের দু বোনের নাম মিল করলাম, যে ওই নামটা আমি রেখেছি। Una ciudad poblada por gente que sueña, que crea, que lucha, que persigue utopías.
el premio a mejor categoría especial Carmen Pemán y Azucena Garanto. Hola, buenas tardes. Como directoras del Festival de Cine de la Almunia y del Festival de Cine de Huesca, pero sobre todo representando a la grandísima familia de festivales de cine y de muestras aragonesas, estamos encantadas de estar esta tarde aquí con todos vosotros para entregar además este Simón tan especial. Y es que, Carmen, nosotras somos bastante especiales porque mujeres que dirijan festivales de cine en España se cuentan con los dedos de la mano. Así que el año que viene igual hasta nos nominan o se nos cargan. Mejor que nos nominen, desde luego. Vamos a ver quiénes son los que optan a esta categoría especial. Los nominados a categoría especial son Efectos especiales. Ignacio Lacosta y Jaime Cebrián por Cero. Fotografía. Javier Cerdá García por Sicarius, La noche y el silencio. ¿Por qué haces todo esto? Por dinero. Matar lo puede hacer cualquiera. Lo difícil es convertirse en un asesino. Fotografía. Miguel Amoedo por La novia. Abrázame, no me sueltes. No te voy a soltar. Montaje. Ignacio Staregui e Ignacio La Sierra por Mi tío Ramón. Guión. Raúl Guiu La Plaza por Selección de personal. Quiero decir, estoy aquí para demostrarle a usted que soy la mejor opción para cubrir esta oferta de trabajo. ¿Solo a mí? No va a ser suficiente. A usted y a toda la empresa, quería decir. Vestuario. Arantxa Ezquerro por La novia. ¡Vivan los novios! Y el Simón categoría especial es para Arantxa Ezquerro por el vestuario de La novia. Bueno, obviamente no soy Arantxa Ezquerro. Lamentablemente no ha podido venir porque tenía un compromiso profesional en Madrid que se alargó más de la cuenta y bueno, tenía mucha ilusión por venir y no es un topicazo, de verdad que tenía mucha ilusión por venir. Y bueno, simplemente me ha transmitido que transmita un poco lo que es el agradecimiento sobre todo a la Academia y sobre todo compartir este premio con todo el equipo de La novia, especialmente con el departamento de vestuario, que tanto trabajo con ella, con Miriam Guillén, con Eunice, con todo el equipo de vestuario de La novia y sobre todo agradecer especialmente a Paula y a Javi y a Alex la confianza que han depositado en ella para esta aventura profesional y personal tan bonita que ha llevado a cabo y que siempre va a retener en su memoria. Muchas gracias por todos y buenas noches. Entregan el premio a mejor interpretación Alfonso Pablo y Ana Pavía. Hola, buenas noches. Bueno, ha llegado uno de los momentos más esperados, ¿no? Un momento que a mí me hace especial ilusión. Además, el año pasado estuvo bastante con nivel muy alto. A ver el nivel que hay este año. Sí, el año pasado hubo un nivel alto, Ana. Nivelazo. Sí. No me acuerdo quién fue el ganador. ¿Quién fue? Yo tampoco. ¿Tú? Ah, joder, no me acuerdo. Tantos premios, macramé, cocina. Impresionante ahí, con los inconvenientes de no ser Dios era esto. No me acuerdo el título. Yo fui allí, grabé, me fui ya. Y ya está. Bueno.
Ay, señor. Buenas noches a todos. El Sindicato de Actores y Actrices de Aragón pertenece a la Academia del Cine y desde hace varios años venimos colaborando con ellos en cuantas actividades culturales se realizan a lo largo del año. Por eso para nosotros es un placer, como siempre, estar aquí para entregar el Simón a la mejor interpretación, porque como entenderán, para nosotros es el premio más importante y el más emotivo. Porque no es solo el premio a una persona. Para nosotros simboliza el reconocimiento a toda una profesión. Por eso hoy queremos estar aquí. Por eso, y para dar las gracias a todos los actores y actrices por crear esos fantásticos personajes, por llenar de pasión esas historias que nos emocionan a todos. Pero sobre todo, queremos darle las gracias a los actores y a las actrices por no desfallecer, por no perder la ilusión en estos momentos duros que nos tocan vivir. Porque les aseguro que esta es una profesión muy dura y que los tiempos que corren no son buenos para la lírica ni para ningún arte. Ahora mismo estamos cohibidos por una censura salvaje y criminal. Y por eso, desde aquí, desde Aragón, todo nuestro apoyo a los compañeros Alberto San Juan y Gloria Muñoz, porque hoy somos todos titiriteros. Gracias por vuestra valentía. No estáis solos. Los finalistas al Simón a la mejor interpretación son... Los nominados a mejor interpretación son... María José Moreno. Milkshake Express. ¿Alguna vez has ido por la calle y te has encontrado a un vagabundo ahí tirado, pidiendo €1? Pepín Banzo. El bandido cucaracha. Cuenta, cucaracha. ¿Qué tienes entre manos? Dicen que era un pastor muy aficionado a la caza furtiva. Y que roba a los ricos para dárselo a los pobres. Ana Esteban. Un sueño breve. Luisa Gabasa. La novia. Tú sabes a lo que vengo. Mi hijo tiene y puede. Mi hija también. Nicolás Coronado. Novatos. Ustedes todavía no han entendido que esto lo hacemos por su bien. Las novatadas son una tradición. Jaime García Machín. Existencial. Que ni la luz puede escapar. Tendrá cojones. Ni la luz puede escapar. No sé por qué ha puesto, porque hay tambores allá atrás. Es verdad, es por dar la emoción. El Simón a mejor interpretación es para Luisa Gabasa por La novia. Buenas noches. No quiero ser larga, pero sí que hay cosas que quiero decir. En primer lugar, muchísimas gracias a la Academia de Cine Aragonés. Sería una falsa modestia por mi parte si dijera que este no es un año, para mí, lleno de premios, de cosas muy gratificantes. Pero mentiría si no dijera que este para mí era muy anhelado y me hubiera quedado, pues, un poco decepcionada. Realmente lo reconozco, soy muy sincera. Lo quería. Lo quería porque es vuestro y porque es nuestro. Así que gracias, muchas gracias. Paula, Alex, la novia, seguimos siendo la novia, seguimos adelante con todo este proyecto hermoso que hemos vivido y estamos viviendo. Lo quiero compartir y dedicar. Lo voy a compartir con dos personas. Uno es mi hermano, que se llama José Luis Gabasa,
con el que comparto los apellidos, la infancia, la memoria y la añoranza de los nuestros. La otra persona con la que lo quiero compartir es mi prima, se llama Aurea Plou, con ella comparto historia, algunas lágrimas y muchísimas risas. Y termino ya. Se lo quiero dedicar a todas esas personas anónimas que durante tanto tiempo me han estado animando a la hora de los Goya. La gente que desde el coche tocaba el claxon y hacían así cuando me veían. La gente que en los tranvías me han dado un beso. La gente que me ha dicho qué orgullosos estamos de ti y de que seas aragonesa. La gente que en el tranvía me dice, pero qué guapa eres, Maña, y qué joven. Y yo me lo creo y digo, pero qué bombón me estoy volviendo con los premios. A toda esa gente que desconozco el nombre, que no son ni políticos, ni directivos, ni directores, ni actores, ni nada más que gente de la calle, que tanto me han ayudado en estos momentos, les quiero dedicar este Simón con todo amor, con todo orgullo y con toda gratitud por esas palabras cotidianas que me dan desde la calle. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Nos han dado 15 minutos para hacer una Gracieta. Y pues me he acordado de Gracieta Morales. ¿Que salía en Viridiana, no, Joaquín? Sí, en Viridiana. Viridiana, sí. ¿En tu pueblo hay cine? Había uno, el Cine Florida. Cada domingo una parida. A mí no me mires que en mi pueblo no hay cine. ¿Por qué te vas en Cría Cuervos de Carlos Saura? Hoy en mi ventana brilla el sol y un corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación yo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol se dormirán todas las cosas que quedaron por decir. Se dormirán junto a las manillas de un reloj. Esperarán todas las horas que quedaron por vivir. Esperarán. Vamos. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación yo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Una palmita. ¿Por qué te vas? Ahora, todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación yo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?
Los tres norteamericanos, Joaquín Carbonell, el gran Bob y David Jiménez. Y ahora me toca a mí. No. Este sería mi ilusión, mi sueño, ponerme a cantar delante de este público, pero la naturaleza me ha dotado de muchas cosas, pero el canto no es lo mío. Sí que tengo que reconocer que en la ducha me vengo mucho arriba. Es una barbaridad. Me crezco. También practico mucho el discurso. El discurso de que un día, cuando un director me llame y haga una película y la ACA me nomine y me dé un Simón, pues eso es el discurso que estoy preparando, que lo veo difícil. Porque es verdad que el nivel está muy, muy alto. Bueno, solamente hay que ver la cosecha de este año, que ha sido impresionante. Y... Hola, buenas noches. Voy a bajar. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo va la noche? Divina. ¿Quién eres tú? Buenas noches. ¿Quién eres? Toño San Clemente. Toño San Clemente. Es que no tenía muy claro el nombre del de Huesca que venía. Sí, pues soy yo. Muy bien. Él es el de Huesca. Así os lo digo. Es que no lo tenía muy claro y digo, pues le voy a preguntar directamente cómo se llama porque meter la pata hubiera sido peor. ¿Cómo llevamos la noche? Bien, muy bien. ¿Bien? Me gustó. Oye, en Huesca es una barbaridad. Es un plato de cine lo que tenéis allí Sí, en la provincia. Es que sí. Sí. Toda la provincia. Toda. Sí. Hombre, no. ¿Sabrías decirme... Uy, te estoy tuteando. ¿Hay problema? No. Vale. Ninguno. ¿Sabrías decirme alguna película o algún cortometraje que hayan rodado por ahí? Porque es muchos los que han rodado. La novia, por ejemplo. La novia. La parte de los monegros. ¿Y alguna más? Ahora están rodando una por Graus. Uy, me Le coges... Me has pillado. Y hace un par de veranos grabaron un cortometraje maravilloso, que salía una actriz muy guapa. No lo sé, me parece que... ¿Eras tú? Muy bien. Exacto. Muy bien, muy bien. Buenas noches, presidente. Javier Lambán, buenas noches. ¿Qué tal? Hola, buenas noches, muy bien. ¿Sí? ¿A gusto? A gusto, a gusto. Ay, corbata más guapa se ha puesto, ¿eh? Muy bien. Oye, una cosa. ¿Cuál es su película favorita de la historia del cine? Sería incapaz de decir una película que me haya gustado sobre todas porque hay muchas que además veo con bastante frecuencia. ¿Ah, sí? Hay una que me ha gustado mucho últimamente que es La chica danesa. ¿Y de las que están nominadas, cuál es su favorita? Mire, soy presidente de un gobierno que trata de convertir al sector audiovisual aragonés en una señal de identidad de la comunidad. Y, por tanto, esa pregunta me parece que no la debo responder. Sin palabras que me ha dejado el presidente. Muy bien. Gracias. Fernando Ribarés. Concejal de, espérate, Economía, Hacienda y Cultura. ¿No había más para elegir? Unas cuantas más. Sí, ¿verdad? Pero no nos ha tocado, ya era demasiado. Un poco excesivo, sí. Sí. Yo creo que tú, Fernando, eres de los míos, ¿verdad? De los que le gusta cantar en la ducha. Ah, de esos hay maña. Pensaba que los del Lego y el escenario, esos también. Sí, yo canto en la ducha. Por favor. No, yo. Ah, tú, sí. tú no, Irene, tú. Ah. Sí, canto en la... Bueno, intento no berrear mucho en la ducha porque los vecinos me han dicho alguna vez. ¿Ah, ya sí? veo que madrugas ya. ¿Y qué canción? ¿Alguna? Inglesa, española, no sé. Sí, de todo. Canto ¿De todo cantas? Lo que haga falta. Pero, a ver, en mi Olimpo de ateo hay varios dioses y uno es Freddy. Hombre, Mercury, por Freddie favor. Mercury, sí. So must go on. So must go on. Yo te hago el coro. Yeah. Inside my heart is breaking. My makeup can be flaking, but my smile Es que no me... Gracias, Fernando. Bueno, una última cosa os voy a preguntar a los políticos, a ver si estáis aquí... Oye, que no pedimos solo, que los actores también hacemos más cosas aparte de pedir. Trabajar mucho, por poco. Eso es lo que hacemos. Una cosa, ¿me podríais decir cuáles son? Porque está muy bien apoyar a los consagrados, pero está también muy bien apoyar a los nuevos, a las nuevas generaciones que vienen y vienen apretando muy fuerte. ¿Sabríais decirme qué cortometrajes son los nominados esta noche?
El mutismo. Ni idea. Os he pillado, ¿eh? Cero pelotero. Bueno, pues nada, vamos a ver los cortometrajes nominados esta noche. So must go on. Maxi, mucha suerte. A ver si ganamos. Entregan el premio a mejor cortometraje Nati Magallón y Antonio Céspedes. Buenas noches. Buenas noches. Para una actriz o un actor es un placer ver a los profesionales del cine crecer gracias a la realización de cortos. Nosotros los vemos desde un sitio muy cómodo, delante de la cámara, y siendo los niños mimados. No madrugamos, nos vienen a buscar en coche, comemos de maravilla, no pasamos frío, nos pagan un pastón, tenemos caravanas individuales para cada uno. Eso sí. Bueno, la verdad es que la auténtica historia del rodaje de un corto daría para un largo, pero nos gusta igualmente. Bueno, Nati, tú esto ya lo sabes porque has estado nominada para los Simón una vez, entonces... Uy, sí, qué nervios. Bueno, nosotros como entidad de formación, como CPA, Universidad San Jorge y resto de Centro Grupo San Valero, no nos queda otra que empujar al cine, que ayudar, que este ha sido el mejor año en la historia del cine en cuanto a toda su producción. El 2015-2016 ha sido espectacular y no nos queda otra que seguir empujando con nuestros chavales, nuestros profesores. Y en cuanto a lo que ha contado Nati, pues que si hace falta ponerte una caravana, te ponemos una caravana y un perrito y todo lo que te haga falta para que tú estés contenta. No te preocupes. Bueno, con caravana o no, estamos encantados de trabajar cuando hay tanto talento. Y hablando de talento, veamos a los finalistas. Vamos a por ellos. Los nominados a mejor cortometraje son Spanish Street, Antonio Tausiet, There is a rose in Spanish Hollow. Portrait of a Wind-Up Maker, Darío Pérez, My name is José Manuel, but everybody calls me Chema. Existencial, David Goñi, Que ni la luz puede escapar. Tendrá cojones. Ni la luz puede escapar. Cero, David Victori, Milkshake Express, Miguel Casanova, Vamos a recibir como se merece a la próxima presidenta del Gobierno de España, Valentina Garrido. Descubriendo a Mosén Bruno, Maxi Campo, Pues tira todas las fotos que quieras, hombre, que esto es gratis. No, bueno, he venido... busco información sobre Mosén Bruno. Bruno Fierro. Me gustaría entrevistar a alguien que pudiera contarme algo. Bueno, pues el ganador del Premio Simón 2016 al mejor cortometraje de ficción es... Milkshake Express de Miguel Casanova. Muy bien. Felicidades, compañero, muy bien. Lleva todo el mundo diciéndome si no estaba nervioso y os juro que no lo estaba y lo estoy ahora. Voy a intentar ser breve, pero es que hay muchísima gente a la que agradecer, de verdad. Muchísimas gracias a la ACA por este premio, a todos los que nos han votado y a los que no nos han votado también, porque es complicado, imagino. Milkshake Express estaba nominado hoy con otros 5 trabajos
llevados a cabo por fantásticos equipos capitaneados por directores. Y esos directores, precisamente porque han hecho un corto, sabrán que no existe nada parecido al mejor cortometraje, ni mucho menos al cortometraje perfecto. Así que le quiero decir a David Victori, a David Goñi, sé que estás por ahí, a Maxi Campo, a Darío Pérez y a Antonio Tausiet, que esto también es vuestro, compañeros, esto es de todos. También hay muchísimos cortometrajes aragoneses que no han podido estar nominados y que se lo merecen igual, también es de ellos, esto lo hacemos entre todos. Es muy injusto que esté recogiendo este premio aquí solo, aquí debería estar todo el mundo que ha hecho Milsec, todo el equipo, todo el reparto, esto es de ellos lo saben, ese magnífico reparto, Sandra Martín, Alfonso de Sentre, Alfonso Pablo, Miguel Pardo, Danae de Fries, Mauro Moreno, Fernando Rojo, Jesús Bernal, Patricia Vidal, María José Moreno, Chatica. Qué grande que eres, te mereces 5 Simones, 4 Goyas, 5 Globos de Oro y 7 Oscars, si lo sabes. Y por último, si el equipo me lo permite, voy a coger esta manita de este hombre, que es lo que me toca a mí. Se lo quiero dedicar a las 3 personas más importantes de mi vida, que son mis padres, que están por ahí, Elena, que no ha podido venir hoy, y por último digo una cosa y ya me voy. Hay mucha gente allá afuera, a lo mejor deberíamos decir allá arriba, que no quieren que hagamos esto porque el cine es como que sobra, ¿no? Demostrémosles a la gente que realmente somos necesarios, sobre todo aquí en Aragón, y rodemos, no paremos de rodar largometrajes, cortometrajes, ficción, documental, videoclips, videoarte, lo que sea. Demostrémosles que podemos hacerlo y apoyémonos entre nosotros. Muchísimas gracias. Salud. Entregan el premio a Mejor Dirección Raúl Ortega y Carlos Val, directores de la Gala Simón 2016. Buenas noches. Como directores de la gala, a nosotros nos gusta la brevedad, así que demos paso a los nominados. Los nominados a Mejor Dirección son Miguel Casanova, Milsec Express, Me alegro que hayamos parado. Así tengo una mínima posibilidad de que me mires a la cara. Pablo Aragüés, Novatos, Usted va a aprender, novato. ¡Que no me mire a los ojos, hostia! ¡No! ¡Basta ya de esta mierda! ¡Yo no voy a aguantar esto! Héctor Pisa y Juan Alonso. El Bandido Cucaracha, Las órdenes que tengo y que doy son claras. Capturarlos a todos vivos o muertos. Rosa Jimeno, Un Sueño Breve, Paula Ortiz, La Novia, Te voy a abrazar 40 años seguidos. Alejandro Cortés, Refugios, ¿Ya te has despertado? Qué buen día hace hoy. En la tele dicen que mañana lloverá un poco y que pasado será peor. Y el Simón a la mejor dirección es para Paula Ortiz por La Novia. Bueno, yo también me pongo nerviosa, como Miguel. La mitad de lo que hubiera querido decir lo acaba de decir Miguel Casanova, compañero y alumno. Fijaos qué orgullo. Gracias a la Academia del Cine Aragonés. Los premios, la verdad es que en la tierra pues son más íntimos, más profundos y más dulces, así que se agradece muchísimo. Ya que estoy aquí, voy a aprovechar también a lanzar una reflexión, que es que realmente la narrativa de una comunidad es un diagnóstico de su salud. Y creo que a pesar de todos los pesares,
tenemos una buena salud, porque seguimos soñando y porque nuestras películas cuentan lo que somos, pero también lo que deseamos ser y lo que tememos ser. Así que, bueno, yo quiero compartir este premio, por supuesto, con todo el equipo de La Novia, con los que están aquí hoy, con Alex, con Luisa, con Jesús y con todos los que faltan. Y querría dedicarlo a los que vienen por los relatos que les debemos y por la responsabilidad que tenemos de los mundos, los conflictos, las historias y las criaturas que van a habitar su tiempo y su alma. Hagámoslo, como decimos siempre el equipo de La Novia, de la manera más hermosa que seamos capaces, dentro de los límites de la dignidad y la belleza. Gracias, luego lo celebramos. A continuación, con todos ustedes, José Ángel Delgado y Antonio Tausiet, presidente y vicepresidente de la Academia del Cine Aragonés. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Bien. Bueno, nos lo ha dicho antes Antón Castro, nuestro amigo, el periodista y escritor Antón Castro, pero queremos decirlo también nosotros. Eduardo Ducay, nuestro Simón de Honor 2014, falleció la semana pasada y queremos recordarlo hoy de un modo especial, resaltando su calidad humana que conocimos y su gran relevancia profesional que conocéis todos. Va por él este aplauso merecidísimo. Es también el momento de los agradecimientos y en esta quinta edición de los Premios Simón del Cine Aragonés, coproducida por CPA Salduye y la Academia del Cine Aragonés, hemos contado con la ayuda del Gobierno de Aragón, de los ayuntamientos de Zaragoza, de Huesca y Teruel, por supuesto con Aragón TV, como gran novedad, la Asociación de Comerciantes en torno a Don Jaime, AMBAR, el Sindicato de Actores y Actrices de Aragón y AISGE. Esto es una lista un poco larga, por eso nos la hemos repartido entre los dos. Y también queremos recordar otros tipos de apoyos muy importantes, como el del propio Auditorio de Zaragoza, el CPA Salduye, que no solo ha sido coproductor, sino que ha ayudado en muchas más cosas, la Universidad de San Jorge, los Enlaces, la Filmoteca de Zaragoza, Global Make-up, el Instituto Francés, Somos, Topi, Petronila, Ana Isabel Marco, Bogalú, Empanadilla Estudio, Tartaruga, Un Perro Andaluz, Teatro de la Estación, Mad Mouse, Chilindrón, Cosmos Fan, Cubit y Van Hoff. Gracias. Los premios Simón tampoco existirían sin las personas que han trabajado de forma desinteresada, desde nuestra flamante presentadora, pasando por los artistas hasta los equipos de dirección y producción, tanto de esta gala como del resto de actividades que hemos ido organizando estas semanas anteriores y que seguro que muchos de vosotros habéis podido disfrutar. Nos gustaría agradecer de forma especial a unos amigos que han venido de más allá de nuestras fronteras, han venido desde Francia, y nos gustaría darles las gracias a la gente, que voy a decir en francés, no tengo ni idea, pero merci aux amis du Festival de Luchon et le rectorat de Toulouse, la gente de Toulouse y la gente de Luchon. Y ahora vamos ya a la parte creativa del discurso, que aquí dándolo todo. Como teníamos una presión muy gorda con el tema del auditorio, la verdad es que tengo ahí como dos imágenes del auditorio que son un poco fuertes, ¿no? Entonces pongo dos comparaciones, así como nivel básico. Una, ya sabéis, Forrest Gump, ¿no? Comparaba todo con una caja de bombones. Entonces a mí me gusta pensar que una gala es como una caja de bombones. Hemos tenido la suerte de tener una caja preciosa durante 4 años. Rafa Campos nos invitó a que nos lanzáramos desde el primer año a ese teatro, aunque nosotros pensábamos que no íbamos a ser capaces de llenar el aforo. Luego Fernando nos propuso que por qué no dábamos el salto al auditorio, duplicando el aforo, y se ha logrado. Así que lo siguiente entendemos que es la Romareda. Pero siguiendo con el símil, que ya veis que es de gran nivel, los bombones sois vosotros. Sois los autores, los académicos,
y, por supuesto, las obras que hacéis, ¿no? Y queremos poner en valor precisamente esto, todos los contenidos culturales que aportáis como sector a la sociedad aragonesa, que es algo muy importante. Y, por otra parte, la otra comparación, también obsesionado con esta sala, comentaba Irene que lo que es el auditorio tiene las mismas dimensiones que la Basílica del Pilar. Si veis esta sala, la sala Mozart en planta, tiene una silueta que es clavada al halcón milenario, así que este es nuestro siguiente símil. Y como si Antonio y yo fuéramos Han Solo y Chewbacca, no tan guapos, pero sí tan peludos, os queremos comentar de buen rollo que dejamos los mandos de esta nave en manos de otros pilotos, porque creemos que ahora mismo esta gala televisada está en condiciones de alcanzar la hipervelocidad si se dan las ayudas y los apoyos necesarios. Así que... Bien, después de este momento ya, pues así como de que vamos a darnos un poco de importancia y tal, y etcétera, vamos a ver unas imágenes montadas por Eduardo Pérez, componente de la joven Orquesta de Bandas Sonoras, que lo tenemos aquí detrás. Eduardo, compañero, gracias. Unas imágenes antes del acto de entrega de nuestro premio Simón de Honor 2016. Buenas noches, amigos, y bienvenidos a la maceta de Fernando Esteso. Recuerda, camisón transparente y bata. 1, 2, 3, yo siempre gano a todo. Fue una noche maravillosa, Rocío. ¡Rocío! ¡Que se entere todo el mundo! ¡He tenido un hijo de Rocío! Oiga, enfermero, no podía hacer esto otro. Ya sabe usted que yo... Nada, hombre, si es lo más fácil. Además, yo estaré a su lado por si me necesita para algo. Vamos a comer. Espera, déjame a mí que yo he hecho la mil y medilla. Vera. Mi amigo y yo queremos comida para llenar barrigo. ¿Podríamos tú y yo? No, un momento. Por ahí sí que no paso. La Ramón es la más gorda de la almozar de mi pueblo. Una cosa, el cuidar la parra, el país de la frontera. Eso no aguanta el trabajar. Ven, que te voy a colocar el peine. En el momento del peine, haces una cara de obseso, así mirándola. Usted tiene 3 grados de separación con Kevin Bacon. Salí en Pepito Piscinas con Manuel de Blas, que hizo el blanco, el amarillo y el negro con Eli Wallace, que apareció en Mystic River con Kevin Bacon. Todos estamos muy cerca de Kevin Bacon, pero pocos están cerca de los que quieren de verdad. El realizador zaragozano Ciro Altabás, que ya contó en 2005 con nuestro homenajeado para un papel en su cortometraje DVD, entrega el premio Simón de Honor 2016 de la Academia del Cine Aragonés a Fernando Esteso. Fernando Esteso fue uno de los vingueros. Él hizo a Roque III y viajó al este del oeste. Ha sido Pepito Piscinas, ha sido el currante, el cura que ya tiene un hijo y el erótico enmascarado en más de 40 películas. Que su cine creó una época. No por nada, en el año 79 la película española más taquillera fue Los Vingueros. También creó una generación, ir al videoclub cuando éramos pequeños, estaban los videoclubs llenos de secciones distintas por distintos géneros. Estaba el género de terror, el género musical, el género de cine español, y Esteso copaba ese género. Pero pese a todo ese éxito, él seguía siendo una persona sencilla y cercana.
Yo, como muchos otros, me crié alquilando esos VHS y mi sueño era contar con Esteso, trabajar con él. Él pilló un tren de Murcia a Madrid y vino a actuar en un corto que yo dirigí, sin conocerme de nada, solo para ayudar a otro aragonés. Si se tuvo que quedar un día más, él se quedó un día más. Nos dio su tiempo, nos dio su cariño, nos dio muchas carcajadas, como lleva haciendo década tras década. Y me parece, creo, que es bonito y es necesario hoy devolverle algo a cambio, porque muchas veces nos acordamos de todos los que nos han hecho llorar, pero qué fácil es olvidarnos de aquellos que nos han hecho reír. Así pues, como un actor aragonés indispensable en el cine español, en nombre de la Asociación de Cine Aragonés, Academia de Cine Aragonés, es un honor para mí entregar este premio a Fernando Esteso. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. No me lo llegué a aprender bien aquello. Aquello de... ¿Qué tenía yo con Kevin Bacon? ¿3? ¿4? ¿O 6? No sé. Para unirme a Kevin Bacon, yo creo que buscó a 6 por lo menos. Madre mía. Pero lo que no dice es que aprovechó para grabar otra cosa para otra cosa. Por eso me dijo, quédate un día más. Muchas gracias. Bueno, pues sí, es bonito poder colaborar con las nuevas generaciones. Yo recuerdo que en tiempo de una popularidad, pues, no lo sé, extrema casi. Pues recuerdo que yo les concedía entrevistas a periodistas que estaban haciendo prácticas e incluso a chicos de colegio que les habían encargado un trabajo, una redacción. Luego me he encontrado con esos periodistas que han sido jefes de redacción como Manuel, o sea, yo qué sé, y me he sentido muy feliz. Y me siento muy feliz ahora, por ejemplo, con un corto que lo han elegido que hice el año pasado en Alicante, y lo han elegido para el trayecto, para el Festival de Alicante. Y me siento muy actor en un corto, o sea, no sé, igual que en un largo. O sea, es casi más difícil hacer un corto, porque... Joroba, no te puedes equivocar en ninguna imagen. Como aquí tampoco me quiero equivocar. O sea, me gustaría, no lo sé, decir que qué bonito que mis padres me lo estén viendo. Me gustaría saludar a mi hermano desde aquí, que lo estará viendo esta noche, a mi hermano Pedro, compañero de juegos como era el salir al escenario cuando éramos niños, a trabajar. Que nuestro sueldo eran los caramelos y las perras gordas.
que nos echaban al escenario. Bueno, todo ha sido un juego en esta vida. Sigo siendo niño y sigo queriendo interpretar, ser artista. Hoy he tenido la suerte de poder hablar a través del teléfono en una entrevista en televisión, en la Aragonesa, con Víctor Ullate, mi compañero de ballet. O sea, porque yo era el primer bailarín de clásico español cuando éramos críos. Yo me bailé el zapateado de Sarasate en el sombrero de 3 picos. ¡Joder! Yo era un fiera. Yo quería ser artista. Se ponía uno malo, lo ocupaba yo el sitio. ¡Bah! Me lo sabía todo. Bueno, pues ahora no, ahora soy muy disciplinado. O sea, me gusta estar siempre bajo las órdenes del director. Y en este caso del director de esta gala. Está mi hijo aquí, me ha acompañado, Fernando José, está ahí, y Aranchita, mi hija, que también estará viendo. Bueno, que es muy bonito esto de que tus propios paisanos no solo se acuerden de ti, sino que te den algo para que los recuerdes durante toda tu vida. O sea, joder, qué bonito. Y bueno, yo sigo una tradición de mi familia, los Esteso, los joteros, una de las familias más importantes que ha dado la jota en Aragón. Y yo tenía a mi tía Pilar Abad, una gran jotera, que era una campeona en hacer jotas alusivas. Y yo, cuando no sé qué hacer, qué regalar, o si alguna vez se me ha ido el micrófono, aunque se fuera en una plaza de toros, a mí la jota me ha salvado siempre. ¿Y cómo nos quieren fuera de Aragón? No nos van a querer. Tenemos a la Virgen del Pilar y la jota. Me cago en... Casi nada. Bueno, entonces tengo aquí... una letra alusiva de una jota que os quiero dedicar. Estaba pensando, digo, ¿a que no la canto? ¿A que no quieren? Venga. Dice así. Me entrega el Simón de Cine la Academia de Aragón. Me entrega el Simón de Cine, lo pondré en mi corazón, pa' que nadie me lo quite, pa' que nadie me lo quite. La Academia de Aragón. Gracias a todos, muchas gracias. Cuando veníamos hacia aquí, en la alfombra roja, una bloguera de moda me ha preguntado qué llevaba. Yo voy de Givenchy y los zapatos son de Jimmy Choo. Carbonell va de Prada. Juan Manuel de Prada. Y los zapatos de Segarra. De rebajas, además. Y el Bobby, no sé de qué va. De Malavida. Ah, de los Malavida.
y el resto del mercadillo de casetas. No, era para la chica, ya está, ya me callé. Bueno, felicidades a Fernando Esteso. Esta tierra tiene el pecho duro, pero dentro suele haber siempre un corazón bastante tierno. Así que felicidades. De la película El talento de Mr. Ripley, que no habéis visto, cantada por Matt Damon, los actores americanos cantan. ¿Me estás diciendo que esta canción que voy a cantar yo la cantó previamente Matt Damon? Tubo Fai, el americano, de Renato Carosone, versión española. Dios mío. Llevas vaquero bien ceñido al culo, con una gorra mirando para atrás, vas de macarra y un poquito chulo, mirando fijo, dándote a notar. Para viro viro va. Para ver, va. Quieres ser americano, Americano, americano. y no sabes de qué va. Quieres vivir a la moda. Y si bebes whisky and soda, Te mareas bien, chaval. Tú bailas rock and roll, tú juegas basquetbol, pero para fumar echa mano del parnet del bolsillo de mamá. te haces el americano, americano, americano. Ya has nacido en Italia, óyeme cacho mardano, eres bien napolitano, tu bofa en la América, Tu bofa en América, tu bofa en América. ¿Cómo se entiende, dime, tu chavala? Si le farfullas, te quiero en inglés. I love you. Cuando haces el amor allá en la playa, ¿cómo es posible decir very well? Para viro viro va. Para ver, va. Quieres ser americano, Americano, americano. y no sabes de qué va. Quieres vivir a la moda. Y si bebes whisky and soda, te mareas bien, chaval. Tú bailas rock and roll, tú juegas basquetbol, pero para fumar echas mano de parnet del bolsillo de mamá. Te haces el americano, americano, americano. Ya has nacido en Italia, óyeme cacho mardano, tú eres bien napolitano, tu bofa en la América, Tu bofa en América, tu bofa en América. Pueden silbar. ¿Podías silbar que no haces nada? Estoy bailando. Tú bailas rock and roll, tú juegas basquetbol, pero para fumar echa mano del parnet del bolsillo de mamá. Te haces el americano, americano, americano. Ya has nacido en Italia, óyeme cacho mardano, tú eres bien napolitano, tu bofa en la América, Tu bofa en América, tu bofa en América. Bueno, ¿cómo vamos? Esto ya está llegando a su fin, ¿eh? Ya les aviso. Bueno, hay una cosa que no he dicho y tengo que decirla porque es muy importante. Toda esta noche nos ha estado poniendo música en directo la Hobbs, la joven orquesta de bandas sonoras que dirige Miguel Ouro. Un aplauso. Todos los temas que están tocando han sido creados originalmente y en exclusiva para esta gala por Jesús Aparicio. Muchas gracias, Jesús. Un aplauso también para él, por favor.
Y bueno, llegados a este punto de intimidad y hemos perdido los grados de separación que podamos tener todos, mirando en el móvil me han dicho, mira a ver cómo van las redes sociales. Así que voy a encender esto. Yo no soy muy de Twitter, ya no, y eso que no tengo. Pero voy a leer alguno que nos han escrito. Irene, este va para mí, el primero. ¿Qué vestido tan chulo llevas? Ya lo sé. Me recuerdas a Christina Hendricks en Mad Men. Por el pelo, ¿no? Ya. Pues es de Víctor Van Hoff, este y todos, que es maravilloso. Víctor, te mando un beso por ahí por donde estés, que me ha puesto así de guapa y que se lo agradezco en el alma. Vamos a por el siguiente. ¿Me podrías decir cómo se llama el bebé de Paula? Y yo qué sé, Paula. ¿Qué es? ¿Niño o niña? Un niño, ¿y cómo se va a llamar? Hay guerra. Es un nombre peculiar, ¿eh? No lo digamos, que lo discutan, ya se verá. Enhorabuena, Paula, por el niño y por todo, en general. Vamos a otro. Irene, me han encantado los 3 norteamericanos. Ah, pues muy bien. Sí, la verdad que han estado tremendos. Por cierto, tus 6 grados de separación con Kevin Bacon son 7. No. Nicolás, José, Enrique, Roman, Jack Nicholson. 7. Bueno, vamos al siguiente. Rivares es una auténtica rock star. Quiero reducir mis 6 grados de separación a 0 con él. ¿Me podrías dar su móvil y le mando un WhatsApp? Mira, no, a ver, Fernando, este no era el trato. El trato que yo hoy me iba con novio, no tú. Yo era la que ligaba. Vamos a dejar las cosas claras. Vamos a por el siguiente. Querida presentadora, estás muy guapa. Gracias, este es el fan mío. La gala está yendo fenomenal, pero estoy nominada a Mejor Documental. No me quedan uñas y me estoy meando. Con cariño, Ignacio La Sierra. Es verdad. Vale, Ignacio, perdón. Vale, pues vamos, que es verdad. Vamos a lo que vamos. A los 2 últimos premios de la noche. Los largos. Entregan el premio a Mejor Documental Patricia Roda y Diego Peña. Buenas noches. Buenas noches. ¡Ole! Oye. De verdad Basta. que... Bueno, gracias al documental, ese género que a muchos nos apasiona y nos encanta y nos lleva el trabajo diario, muchas reivindicaciones han salido a la luz. De hecho, gracias a las reivindicaciones de los documentalistas, hay una categoría en los premios Simón, para ellos solitos. Exacto, es que parece aquí que la gente de la ficción acapara todo, e incluso los chistes de la gala, ¿no? Yo no he escuchado ningún chiste con los documentales. Bueno, hay un chiste con los documentales que lo dice mucho la gente, que es la gente que dice, yo es que solo veo documentales. Ya. Y los políticos están para ayudar al pueblo, ¿verdad? Claro, ya. Bueno, vamos a ver los nominados al Mejor Documental. Los nominados a Mejor Documental son Eduardo Ducay, el cine que siempre estuvo ahí. Vicky Calavia. Desde los primeros años 40 en el Cineclub de Zaragoza, que fue una de las experiencias más insólitas relacionadas con el cine en España de la posguerra. Mi tío Ramón. Ignacio La Sierra. Tras Nazarín, el eco de una tierra en otra tierra. Javier Espada. Entonces veo la calle aquella y de pronto, eso me ocurre mucho a mí, yo soy poco inteligente pero soy bastante imaginativo y tengo una imagen, ¿no? Veo una niña que avanza. Nanotecnología, el futuro ya está aquí. Beatriz Orduña. En este experimento vamos a utilizar grafito para encender esta bombilla. Si hubiésemos podido utilizar capas de grafeno, la conductividad sería mucho mayor. El hombre que quiso ser segundo. Ramón Alós. Estaba por fin detrás de una cámara de cine, pero haciendo algo muy distinto a rodar una película.
Era un trabajo puramente técnico que seguramente no le entusiasmaba. Discovering Lindan, el legado del HCH. Arturo Hortas. La carga contaminante de este residuo nos supondría que 1 litro inutilizaría para su uso 1 millón de metros cúbicos de agua. Vamos allá. El Simón de este año al mejor documental es para el Eduardo Ducay, el cine que siempre estuvo ahí, de Vicky Calavia. Bueno, la verdad es que no me esperaba subir hoy porque todos los compañeros que estaban nominados creo que se lo merecían estar aquí. Como decía Miguel Casanova, lo comparto con todos ellos. ¿Me permitís que haga un guiño a Nacho Lasierra? Porque yo sé que a Eduardo Ducay le gustaba mucho lo que hacía. Entonces se lo quería decir desde aquí. Eduardo Ducay le gustó mucho el premio Simón. Estaba encantado con este último premio que recibió. Y hoy no está aquí, pero está aquí con nosotros porque estoy segura que estaría muy feliz de ver aquí su documental premiado. Se lo dedico a él, in memoriam, y a Alicia Salvador, su mujer y su biógrafa. Y se lo dedico pues a toda la gente a la que quiero. Como es una lista muy larga, voy a ser breve y quiero también compartirlo con mi equipo y en especial con Álvaro Mazarrasa, con quien estuve muchas horas, muchos días y muchos meses montando este documental y fue pues un placer y un lujo. Gracias. Creía que me había sacado para que me pusieran ligueros, Vicky, pero nada, pues gracias. Un placer currar contigo. Ya sabéis que estamos en el laboratorio audiovisual allí en el Centro de Historias para que nos propongáis proyectos y sigamos apoyando al cine aragonés con lo que podamos hacer. Gracias. Entregan el premio a mejor largometraje Gloria Sendino, Jaime García Machín e Ignacio Staregui. Buenas noches. La verdad que es un honor y un orgullo poder entregar este premio que compendia todo el trabajo de un gran equipo que hace posible una película. Enhorabuena a la Academia y sobre todo el trabajo de los directores, tanto artísticos, creativos, orquesta, porque es una gala muy bonita y os aseguro que con lo poco que tenían sacar tanto es un milagro. Como he visto en el avance de los trabajos del año que viene, en un documental de Fernando Vera, decía una chica: nosotras juntas, unidas, tenemos más fuerza. Pues eso. Buenas noches. Mira lo que tranquilico estaba. Estaba ahí como nominaba, ahí se le movía hasta el canino de arriba. Y, a ver, como entregador, pues es muchísimo más fácil. Vamos, más tranquilo que la gabasa en un casting de Pablo Ortiz. No hay color, no hay color. Bueno, que nos han dicho que hablemos muy poco. Enhorabuena, de verdad, lo que ha hecho la Academia del Cine Aragonés con un esfuerzo impagable e innegable es extraordinario. Presupuesto de los Goya, no es por comparar, porque no. 350 veces el presupuesto de la ACA, que no lo voy a decir porque es ridículo y se nos reirán, se nos van a reír igualmente. 350 veces. Vosotros juzgaréis y los espectadores de televisión juzgarán esas 350 veces. Enhorabuena. Bueno, buenas noches a todos. No os hago sufrir más a los premiados, a los nominados, perdón. Los nominados esta noche a mejor largometraje de ficción son... Suerte a todos.
Los nominados a mejor largometraje de ficción son Novatos. Pablo Aragüés. Usted y yo tenemos una cuenta pendiente. Las novatadas terminan con la fiesta del novato. Y para eso solo faltan 2 semanas. Muchos pedazos de algo. Sofía me ha dejado. Vale, pero a ver, ¿no quieres seguir con él porque te vas o no quieres seguir con él porque no quieres seguir con él? Es que no lo sé, no lo sé. El bandido cucaracha. Héctor Pisa y Juan Alonso. Cuenta, cucaracha. ¿Qué tienes entre manos? Dicen que era un pastor muy aficionado a la caza furtiva. Y que roba a los ricos para dárselo a los pobres. La novia. Paula Ortiz. ¿Tú sabes lo que es casarse, criatura? Un hombre, unos hijos y una pared de 2 varas de ancha para todo lo demás. Refugios. Alejandro Cortés. Pablo ha encontrado en nuestras películas de cuando éramos pequeños. ¡Oh, Dios! Bendita calamidad. Gaisca Urresti. Yo que vosotros cavaría un pozo bien profundo y me escondería en él. Eso o daría un palo. Cachondo. Allá vamos. Y el Simón a mejor largometraje este año es para La novia de Paula Ortiz. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias a la Academia del Cine Aragonés, lo primero de todo. El viaje de La novia ha sido largo y es muy bonito recibir un premio hoy en la tierra donde empezó todo, ¿no? Donde empezó la película, ¿no? Lo primero que toca es dar las gracias al equipo, un equipo muy grande que lo dio todo en la película, una pequeñísima representación que está aquí hoy, alguno más hay por aquí, así que gracias, Paula. Dar las gracias también a toda la gente que nos apoyó desde aquí, que sin su apoyo la película no lo hubiésemos podido hacer, ¿no? A la Diputación de Zaragoza, a la Televisión de Aragón, Diputación de Huesca, al Ayuntamiento de Zaragoza y a la DGA. Os damos las gracias, pero sobre todo os animamos a que sigáis apoyando a todo el mundo que quiera hacer cine, que quiera hacer cultura, que quiera hacer todo lo que pueda, ¿no? Y que lo hagáis de una forma constante y con todo el apoyo que podáis. La parte difícil, que es hacer las películas y hacer las cosas, nos encargamos nosotros. Y por último, antes de pasar la palabra a Paula, iba a dedicar esto al Cierzo. Vosotros sabéis por qué. Pero quiero aprovechar y dedicárselo a mi abuelo, a Miguel Lafuente, que aragonés, hombre de campo, que nos dejó hace unos meses con 97 años, y cuando le explicaba que estamos haciendo una película aquí, a su tierra, en Zaragoza, le brillaban los ojos con orgullo, y se lo quiero dedicar a él. Bueno, yo suelo decir, como ha dicho Alex, pero quiero recordar que estamos aquí 4 personas en representación de más de 200 personas que han hecho La novia, y todos y cada uno de ellos han sido absolutamente imprescindibles. Algunos están aquí, otros no. Muchos de ellos son de la tierra y creo que, como ha dicho ahora Ignacio, tenemos la virtud de con poco hacer mucho. No es fácil y desde aquí vamos a seguir intentándolo, seguimos, ya estamos en ello, con nuevos mundos y nuevas historias, pero bueno, agradecer la ayuda y solicitar la ayuda para que sigamos construyendo las películas del futuro. Gracias. Enhorabuena. ¡Ole!
Bueno, ya están todos entregados. Así que hasta aquí ha llegado la gala del cine. Eso sí, antes de que subáis todos los ganadores al escenario a hacernos las fotos Phoenix, necesito decir 3 cosas. Como no he recibido un Simón, pues voy a aprovechar este momento, que seguramente no se vuelva a repetir. Y quiero, a título personal, agradecer muchísimo, uno, a la ACA, y especialmente a Raúl Ortega, a José Ángel Delgado por confiar en mí, y a Carlos Val, que me ha ayudado, dirigido y tratado estupendamente bien, y gracias a él estoy aquí. Y esto sí que es título personalísimo. Hoy es el cumpleaños de mi padre. Así que, papá, felicidades, un beso muy grande, que está viendo a su chica aquí. Y ya está. Hasta aquí la gala. Solo puedo decirles a todos que muchísimas gracias, que nos vemos a poder ser en el cine viendo una película aragonesa con una ámbar en la mano, con unas palomitas Primitivo Gil y vestidos así de guapos por Víctor Van Hoff. Muchas gracias a todos y nos vemos en la 6ª edición de los Premios Simón. Gracias. Esto se empieza a hacer grande ya para mí.